La cazadora Chajae está en problemas y la vemos muy debilitada. Ante esto, Song se inclina ante ella a toda prisa y dice que perdió mucho el tiempo y que necesita encontrar un sanador rápido, pues aún no puede usar intercambio de sombra ya que todavía queda algo de tiempo de enfriamiento. Y aún no ha comprobado si puede moverse junto con otra persona y que incluso si va con Kaiser la cazadora podría morir antes de que lleguen. Y justo en ese momento tiene una idea, por lo que le pregunta al camarógrafo si podría apagar la cámara un rato. Y este le pregunta a qué se refiere, a lo que Song poniéndose más serio le dice que lo haga de una vez o la destruirá. El caso es que Song le da la orden a sus sombras de buscar el cuerpo del cazador Min Byung y quien se lo lleva es uno de los guardias de Tusk. Al ver el cuerpo frente a él, Song dice que su cabeza fue comida y se pregunta si su idea funcionará, y en ese instante el sistema le avisa que sí es posible invocar una sombra con ese cuerpo. Es así que lleno de decisión, Song le dice a Min Byung que surja y sin más las sombras comienzan a remolinarse alrededor del cazador caído. Pero tras unos segundos el sistema le dice que la invocación ha fallado, por lo que sin dudarlo Song lo intenta una segunda vez, pero nuevamente esta falla. Y ante esto Song piensa que con su nivel de invocación actual esto debería ser algo simple, y que Min Byung debe poseer una fuerte voluntad para no ser invocado. Y que es casi como si le estuviera diciendo que invocar la sombra de una persona es un acto malvado. Y en cuanto dice esto, Iron lo mira desde atrás un tanto confundido, pues recordemos que él era una persona. Sin embargo, Song se convence diciendo que de cualquier manera los vivos tienen más importancia, y hace su último intento por hacer surgir la sombra que necesita, pero justo en ese momento Baekhyun llama su atención y le pregunta qué demonios está haciendo con el cuerpo de Min Byung. Pero en ese instante se da cuenta y dice que la verdadera naturaleza de la habilidad de Song es el poder de los muertos, y en cuanto lo dice, la sombra de Min Byung se materializa frente a ellos. Por su lado, Choi tampoco puede creer que el poder de Song sea usar los poderes de los muertos, y Madong tan solo dice que eso comprueba que no es un invocador ordinario. El caso es que la sombra de Min Byung se coloca frente a Chajae de inmediato y sin esperar ni un segundo más comienza a curarla a toda prisa. Y al verlo, Baek no puede hacer más que preguntarse si en serio Min Byung está curando a la cazadora Chajae. Ante esto, Song dice que puede decir exactamente qué tipo de hombre era en vida, pues él está curando a Chajae por su cuenta sin que él se lo haya ordenado, y que en verdad era una buena persona. Por su lado, el camarógrafo dice que está en shock y que entiende por qué le pidió que apagara la cámara, pues un poder de ese tipo no puede ser filtrado al exterior. Y luego vemos a Choi también pensar que mientras más peleas Song más fuerte se hace, y que no puede siquiera imaginar qué tan aterrador es ese poder. El caso es que Baekhyun le dice a Song que está seguro de que podía lograr grandes cosas en sus futuras batallas, y que también está seguro de que Min Byung será de gran ayuda, pero que su amigo en vida definitivamente odiaba pelear, y que por favor no lo lleve a una batalla más. Sin embargo, Song tan solo se quita la mano de su hombro a la vez que le dice que es la segunda vez que lo toma por el hombro, pero que la diferencia es que esta vez no es una orden sino un pedido sincero, y que él también está de acuerdo con él, y sin más se acerca a Min Byung y dice las palabras cancelar invocación. Y mientras su amigo desaparece y lo observa con una sonrisa, Baekhyun hace lo mismo mientras aguanta las lágrimas. Es así que los cazadores comienzan a salir del nido de las hormigas, y vemos a Madong cargar a Chajae y a Baek el cuerpo de su amigo Min Byung. El caso es que antes de subirse al helicóptero, Song dice que él se quedará otro rato, pues aún hay algo que debe hacer, y Baek tan solo le dice que lo entiende, pues esto aún no se acaba del todo. Y vemos que en el cielo todavía hay varias hormigas volando, y Song dice que limpiará el camino y se encargará del resto de los monstruos antes de volver. Y sin más monta en su dragón mientras le dice que se reunirá con ellos después, para luego salir volando a toda velocidad listo para terminar con este problema. Y con tan solo pasar como un rayo entre las hormigas voladoras acaba con ellas haciéndolas pedazos. Luego de esto vemos como las sombras de Song se encargan del resto de hormigas y luego como sus magos incineran las pupas que quedaban. Y mientras esto sucede, Song piensa que incluso gana experiencia al eliminar hormigas que aún no han nacido y que eso es bastante conveniente. El caso es que Song analiza su inventario y dice que debería organizarlo, pero en ese momento ve en él un arma que había olvidado y sin más extrae la espada de Baran mientras dice que en serio la había olvidado completamente. Y sin dudarlo comienza a girarla en su mano a toda prisa para luego soltar un impresionante golpe que libera una gran cantidad de rayos por todo el lugar. Y al ver su efecto, Song dice que es muy buena como para dejarla oxidarse en el almacenamiento y que debería encargarse de los huevos restantes con eso. El caso es que luego de que Song acaba con un montón más de las hormigas de la isla Jeju, vemos que en algún lugar de Estados Unidos alguien ve la repetición de su pelea, y luego a un hombre rubio preguntarle a alguien más qué opina de eso, y sin más nos presentan a David Brannen, el director del Buró de Manejo de Cazadores de Estados Unidos, quien dice que luego de pasar tiempo viendo esta pelea han dado las 4 a.m. y que sabe que no fue hasta su casa a preguntarle su opinión porque ya sabe lo que está pensando, y lo llama Michael Connor. Ante
Ante esto, Michael dice que controlar cientos de criaturas invocadas es ciertamente una habilidad fuera de lo común, y que sería una pérdida que alguien como ese cazador se quedara en un país chico como Corea, a lo que David responde que está de acuerdo y le pregunta si sabe algo más sobre ese tipo. Y ante esto, Michael le presenta un documento mientras le dice que hace unos meses un incidente ocurrió en el Buró de Manejo de Cazadores, y que fue conocido como el incidente Song Il-wan, y comienza a explicarle que cierto cazador fue capturado vivo por el cazador James Rangoa en una puerta del mismo rango que se abrió en el este, y que no estaban seguros si era un monstruo o un humano, pero que él insistía en que era un humano de Corea, y que la información que reunieron entonces siguen teniéndola archivada, y que cuando la leyeron resultó que él y el cazador Song Jin-woo son de hecho padre e hijo. Y por último agrega que otros países todavía no saben ni siquiera el nombre de Song, y que eso es una gran oportunidad para ellos, a lo que David responde que esto es diferente a lo del incidente con Dong-su, y que Corea ha sido aliado de muchos años de los Estados Unidos, y que tomar otro cazador rango S de ellos podría afectar su alianza. Sin embargo, Michael le pregunta si no cree que vale la pena correr el riesgo, y ante esto David solo le pregunta si cree que puede hacerlo, a lo que este responde que solo pueden intentarlo. De vuelta con Song vemos que este ya ha alcanzado el nivel 100, y sin dudarlo pero ni un segundo se acerca al cadáver de la hormiga y dice que el aura de este tipo es incluso más revoltosa, y sin más le da la orden de surgir, pero en cuanto lo dice todos alrededor se torna negro y nuestro prota no puede hacer más que preguntarse qué es esa oscuridad mientras mira para todos lados confundido. Sin embargo, tras unos segundos todo vuelve a la normalidad, pero una sombra se levanta lentamente tras Song, y de inmediato el sistema dice que la extracción de la sombra ha sido exitosa y los ojos de la hormiga se abren, pero ahora bajo el control de Song, y este tan solo voltea a ver a su nueva sombra satisfecho mientras dice que creyó que había fallado. Y sin más tenemos otro panel impresionante de la hormiga definitiva ahora convertida en su sombra, y nos dicen que es de rango general, y luego sin que Song se lo pida se posa frente a él de rodillas mostrándole su respeto. Al ver a la hormiga frente a él, Song dice que nunca había visto ese rango y que supone que general es el que sigue después de caballero de élite, y que eso significa que esa sombra es más poderosa que las demás, y que si considera sus estadísticas de cuando estaba vivo tiene sentido. El caso es que ahora Song se decide extraer también a la reina, pero antes de que se dirija hacia ella, su nueva sombra lo llama mi rey, y cuando este se voltea le pide que por favor le otorgue un nombre. Y al escuchar esto, Song tan solo piensa que parece que la lealtad suprema también funciona con ese tipo, pero en lugar de darle un nombre le pregunta cómo es que puede hablarle, a lo que este responde que siempre ha podido hacerlo. Ante esto, Song se pregunta cómo es que puede hacer eso y si es porque podía hablar antes de ser convertida, pero luego dice que no es eso, pues Iron era humano y no podía hablar después de convertirse en su sombra, y que lo mismo pasó con el cazador Min Beon y Taz, y que el rango es la única diferencia entre ellos y la nueva sombra. El caso es que mientras ve a la hormiga arrodillada, Song piensa que entonces tal vez los demás también puedan hablar si suben de nivel. Sin embargo, en lugar de darle el nombre, Song le dice que él fue quien acabó con ella y si aún así quiere ser obediente y seguirlo, a lo que este responde que él no está muerto gracias a que renació por los poderes de su señor, y que por eso la felicidad desborda dentro de él y siempre lo seguirá, y una vez más lo llama mi señor, a la vez que hace una reverencia aún más profunda, y luego le vuelve a pedir que por favor le dé un nombre. Ante esto, Song comienza a pensar cómo debería llamarlo, y dice que debe ser un nombre que lo distinga de otras hormigas, y sin más decide que el nombre de su nueva hormiga será Beru, y al escuchar su nuevo nombre Beru le agradece aún con la cabeza inclinada. El caso es que luego de extraer la sombra de Beru, la hormiga definitiva, Song dice que hará lo mismo con la reina, y sin dudarlo le da la orden al colosal monstruo de surgir, y esta de inmediato aparece frente a él lista para cumplir sus órdenes. Sin embargo, en cuanto aparece Agora, lo comienza a pasar con el resto de hormigas sombra de Song, y esta de inmediato se da cuenta que la conexión con esas hormigas se ha debilitado. Ante esto decide preguntarle a Beru qué ocurre, y este le dice que la habilidad de la reina es controlar la colonia de hormigas, y Song le pregunta si eso significa que ahora el control de la colonia de hormigas le fue otorgado a ella, y esta le responde que sí. Luego Song le pregunta por qué la reina perdió tanto poder al volverse sombra, y Beru le responde que en su mayor parte la magia de la reina es para reproducción y que es imposible reproducirse sin un cuerpo. Ante esto, Song le pregunta si lo que quiere decir es que la reina no pelea, y Beru le dice que exactamente a eso se refiere. Es así que mientras piensa que no debería haber dos líderes en una organización, Song decide cancelar la extracción de la hormiga reina, y luego sin más le dice a sus sombras que ya recogían los cristales mágicos que esta vez no harán eso, pues esos cristales serán usados para reconstruir la isla Yeyo y para compensar las pérdidas por los daños. Y de inmediato sus sombras dejan caer los cristales, y por su lado Song observa una runa que obtuvo del cuerpo de Beru y dice que eso debería bastar. El caso es que Song se concentra en su nuevo problema y se pregunta cuántas hormigas quedan con vida y si acaso podrá eliminarlas con el ejército que tiene. Por su lado, Beru le dice que puede sentir que las hormigas tienen problemas por la falta de un líder y que debido a esto no pueden organizar sus números y están comenzando a dispersarse. Ante esto, Song le pregunta si tiene el número total de hormigas y Beru le responde que antes de la incursión había 8700 y que el número de sobrevivientes es un total de 4000. Al escuchar esto, Song piensa que habían eliminado a la mayoría de hormigas y que no creyó que quedaran tantas con vida. Es
por esto que le pregunta a Beru si cree poder eliminarlas a todas, y al escuchar esto tan solo adopta una desafiante pose a la vez que le dice que lo hará si se lo ordena. El caso es que en el barco del gremio Knights, Park-young dice que las hormigas van hacia ellos y de inmediato todas las armas del barco y los cazadores sobre comienzan a disparar, y en un segundo las hormigas en el cielo comienzan a recibir los impactos y terminan explotando, causando una gran explosión en el aire. Por otro lado, una cazadora le avisa a sus compañeros que las hormigas están luchando con el gremio Knights, pero justo en ese momento aparece otro grupo de hormigas volando directamente hacia ellos, y otra cazadora dice que ahora su gremio deberá unirse a la batalla también, y uno de sus compañeros da la orden de que masacren a todas y cada una de ellas. Y mientras esto sucede, vemos al famosillo recientemente vuelto cazador gritar de terror y preguntarse cómo es que será capaz de luchar contra esos monstruos. Y justo en ese momento otro cazador pasa a su lado preguntándose si en serio es un cazador de rango A. Mientras tanto, en el puerto vemos que otros cazadores también se preparan para el ataque de las hormigas. Sin embargo, la sorpresa se refleja en la mirada de uno de los cazadores, pues antes de que las hormigas se le acerquen, algo que pasa a toda velocidad entre ellas en el aire las corta. Y la cazadora desde el suelo no puede hacer más que preguntarse qué fue eso que acabó con las hormigas, y otro dice que era increíblemente rápido y que no pudo alcanzar a verlo, y no puede hacer más que preguntarse qué demonios fue eso, mientras Beru pasa a toda velocidad eliminando hormigas por montones. Luego de esto nos dicen que tomó 2 días eliminar a todas las hormigas, y que más de ellas aparecieron en el océano de China también. Y en uno de los barcos vemos a un oficial decir que no han podido dormir en 2 días, y a un asistente agregar que la segunda colonia de hormigas se dirige hacia ellos en ese momento. Ante esto, otro oficial le dice que por favor dé la orden de disparar, pero les dice que esperen un momento, pues el héroe de China quiere encargarse de ellas por su cuenta. Y en cuanto lo dice, vemos a un hombre con 2 grandes espadas parado en el frente del barco esperando por las hormigas. Y sin dudarlo, pero ni un segundo más, se prepara para sacar sus armas mientras les dice que descansen en paz en el océano. Y sin más lanza 2 tremendos cordas que viajan a toda velocidad sobre el agua y que acaban con todas y cada una de las hormigas, causando otra gran explosión. Luego de eso, el cazador dice que esos insectos son insignificantes y que si tan solo con el que luchó Song estuviera vivo podría tener más emoción. Y agrega que es una verdadera lástima mientras decenas de cadáveres de hormigas caen al agua por todos lados. Mientras tanto, del otro lado del mundo, un hombre dice que hay solamente una conexión entre el señor Wang y Song Jin-woo, y que el hermano mayor de Wang fue asesinado por Jin-woo. Y sin más vemos a Thomas Andre, el maestro del gremio Scavenger, decir que con esto que pasó le será más difícil encontrarse con Song Jin-woo, y que es una lástima pues quería conocerlo en persona. Ante esto, su asistente le pregunta qué hará si Dong-su y Song se pelean, y tan solo le pregunta si acaso no lo conoce, y sin más voltea a verla con la mirada encendida mientras le dice que Dong-su es posesión del gremio Scavenger, y que el gremio Scavenger es suyo, y que él nunca perdona a alguien que toca sus cosas, incluso si se trata del gobierno americano. Y así, con el conflicto de la isla Jeju terminado, pero con otros apenas comenzando para Song, es que llegamos al final de la segunda temporada de Solo Leveling.